¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos una vez más. Quiero mandar un saludo hasta la madre patria, hasta España, a Lavan Yota, creí que era un albur, pero no, es su nombre. Me mandó unos mensajes hace rato, y bueno, pues un saludo hasta tierras gallegas, tierras españolas, porque allá, para los que no saben, prácticamente ella es como acá, que los de cierta área no quieren a cierta área, pero raza, pues todos somos de lo mismo, ¿para qué nos hacemos? Y bueno, quiero decirles lo siguiente: búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Ahí en la página, raza, pues tenemos mi WhatsApp personal para que me manden su historia. Les encargo mucho que sea por audio. En los grupos de Facebook, ahí está mi cuenta personal. Cualquier cosa ya saben que estoy a sus órdenes. O a veces sí les digo, ya les comenté, a veces hay raza que me manda solicitud. A algunas personas se les puede aceptar, hay otros que no, y ya subí capturas y todo porque hubo una dama que dijo: no, es que no quieres aceptar gente. No se trata de eso, tengo mi cuenta restringida desde hace tiempo. De hecho, a veces no puedo publicar nada. O bueno, pues ya me agarró bueno, ya me agarraron ahí los de Facebook. Entonces posiblemente haga otra cuenta para cualquier cosa, pero ahí me pueden enviar inbox también, y les encargo mucho que sus historias sean por audio. Les agradezco mucho estar hoy. Y bueno, quiero dejar algo muy en claro: Miedo 867 no está a favor ni en contra de ningún grupo de la delincuencia organizada. De hecho, estamos a favor de la paz. Pero bueno, como ya lo hemos dicho, las historias nos llegan de ustedes, y bueno, pues a nosotros no nos tiembla para contar la realidad del país, sin importar a quién se ofenda. Son cosas que vemos a diario, y lamentablemente la violencia, pues bueno, afecta a muchas personas, pero hay algo que va más allá de cualquier cosa. Esta historia, pues esperemos sea de su agrado. Y bueno, yo sí se los digo, no juzgo a nadie, porque pues si vieran mi historial de internet, no, me aborrecerían. Raza, gracias. Entonces, bueno, pues esperemos esta historia les guste. Hola, amigos de Miedo 867. Amigo Francisco, te quiero contar esta historia. Y bueno, tú decidirás si la subes o no. Quiero decirte que esto pasó hace casi una década. No puedo ser específico y te voy a decir por qué. A la fecha no me he ido del lugar donde ocurrió. Y bueno, pasó algo muy extraño y a la vez algo que, bueno, pues te puedo decir que para mí fue muy fuerte. Quiero decirte esto: yo, bueno, pues hace algunos años vendía, me dedicaba a vender, pues ya saben, cosas ilícitas. Pero bueno, en la ciudad donde yo vivía no había en su momento cárteles, o grupos. Simplemente había una que otra persona que vendían. Ahí íbamos varios, le comprábamos determinada cantidad y ya cada quien hacía su negocio, sin que nadie te molestara. Algunos tenían territorios, otros los compartían, y bueno, era muy difícil que hubiera negocios de ese tipo. Ocurre que bueno, pues poco a poco entra un grupo, termina con las personas que estaban, y muchos vendedores deciden pues ya dedicarse a otra cosa y no buscar problemas. Pero el asunto era el problema que yo tenía, era de que bueno, pues yo quería casarme, y puedo decir esto, bueno, pues yo estaba muy enamorado de la que fue mi esposa. Ya vivíamos juntos y de hecho ya teníamos un niño. Y puedo decir esto, a mí me iba bastante bien. Yo tenía muchísimos clientes, y yo trataba de relacionarme con personas con buena posibilidad económica. A mí no me gustaba tratar con cricosos, ni con, con gente que no tuviera dinero, de esos que le venden hasta la estufa a la mamá o cosas así. No, eso no. Yo tenía de clientes puros maestros,
doctores, ingenieros, personas preparadas, y evidentemente pues yo manejaba otros precios. Pues supongamos que normalmente pues si alguien vende a cierta cantidad, yo vendía casi al triple, y bueno, como muchas personas que consumen no quieren que sepan, ellos prefieren pagar para mantener su anonimato, y bueno, pues así me aventé, a pesar de que este grupo estaba, bueno, pues había limpiado de vendedores, yo seguía teniendo mi clientela, y de hecho tenía una clientela muy cerrada. Yo no hacía negocios con cualquiera. Y bueno, ocurre que pues unas personas, unos policías municipales, estas personas pues cada que capturaban alguna persona que trajera lo que yo vendía, lo que hacían era pues se los quitaban y me lo vendían a mí, y obviamente pues yo hacía mis procedimientos y bueno, sacaba dinero de todos modos. Pero ocurre lo siguiente, a pesar de todo yo nunca me consideré una persona violenta, tampoco fui dejado, pero bueno, yo no había manera, estaba fuera del radar por lo siguiente, a pesar de que muchas personas, bueno, lo primero que dicen, consigues en ciertos lugares. Yo no iba a centros nocturnos, no me gustaba ese tipo de ambiente, yo no iba a lugares donde hubiera gente problemática, y entonces pues prácticamente era un fantasma. Y ocurre que bueno, pues en su momento me doy cuenta porque algunos clientes me dicen, ¿sabes qué? Hay personas que han estado preguntando por ti, y bueno, me doy cuenta que estoy en un problema. Llega el momento en que, bueno, ando en la calle y llega un grupo de camionetas y bueno, me dan una levantada, un levantón, diciendo que, bueno, pues decían que yo vendía esas sustancias, y lo cual era cierto, pero bueno, yo aparte tenía otro trabajo, tenía un trabajo, digámoslo así, que no puedo decir, pero un trabajo que es muy respetado por muchas personas, por niños y por adultos. Entonces, bueno, pues soy una persona correcta que simplemente pues tenía un trabajo fijo, y bueno, pues me tuvieron 2 días y nunca encontraron nada. Yo el teléfono que usaba para hacer mis negocios nunca lo traía, ese nada más lo tenía donde yo trabajaba, en el área donde ahí tenía mis negocios, y bueno, pues me dejaron ir. De hecho, sí, me asaltaron, me quitaron joyas, me quitaron dinero, pero bueno, no pasó a mayores. Y bueno, pues me dicen que si se enteran que ellos, bueno, que ellos, si se enteran ellos que yo sigo vendiendo, pues ya sabían todo de mí, sabían que estaba con mi mujer, que me iba a casar, bueno, sabían que estaba casado, pero bueno, vivía con ella, pero no estábamos casados, y sabían que tenía a un niño. Y bueno, pues ocurre esto, vaya lo que son las cosas, todo empieza a girar mal. Un día el niño empieza con un dolor de cabeza y mucho vómito, muchos ascos, mucho vómito, muchos ascos. Y bueno, pues ocurre que le detectan un tumor. Y bueno, yo ya de plano en esa ocasión ya estaba bueno, con más que miedo, ¿verdad? Estaba pensando decir, bueno, se me acaba lo que vendo y hasta ahí. Pero bueno, pues ocurre que pasa lo siguiente. Al enfermar el niño nos damos cuenta que, bueno, trato de llevar a una ciudad más grande, va con especialistas, y de hecho yo creí que tenía dinero guardado, pero bueno, me doy cuenta en menos de un mes que ese dinero ya se me había acabado pues una cuarta parte, y el tratamiento que no me garantizaba que mi hijo estuviera bien, pues era prácticamente carísimo. Y llega el momento en que, bueno, pues yo al tener ese trabajo podía costear un viaje a Estados Unidos, y ahí pues, hasta allá llevamos al niño, y es entonces que, bueno, pues me dicen más o menos cuánto me va a costar, y les aseguro que, bueno, prácticamente
yo creí que tenía buen dinero guardado, me doy cuenta que definitivamente pues no, eso era muchísimo más caro. Mi mujer, ella pues sí como que sospechaba que yo vendía cosas, pero nunca se lo había dicho bien. Ella pensaba que bueno, como tenía, bueno, en mi trabajo tenía dos trabajos, en la mañana y en la tarde, y ella pensaba que simplemente de eso vivía y definitivamente no. Pero bueno, es entonces que yo le confieso lo que hago realmente, de dónde sale el dinero, de dónde salen los carros, de dónde salen las joyas que le doy. Y bueno, ella se decepciona mucho, pero me dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ese trabajo, vamos a esforzarnos. Ella no trabajaba y ella me dice, bueno, pues yo tengo carrera, voy a ponerme a buscar trabajo. Y bueno, pues nos damos cuenta que necesitaba el niño tiempo completo. Y bueno, es entonces que yo tomo la decisión como papá de decir, bueno, no importa, me voy a seguir arriesgando. Y lo peor, que con lo que estaba sacando, aunque me iba muy bien, tenía que abrir un poco más de mercado. Ocurre lo siguiente, bueno, pues ocurre que uno de los policías que me conseguía pues lo que vendía, estos policías hay un enfrentamiento, que bueno, pues hay entre, bueno, digámoslo así, malandrines rivales. Y es uno de ellos, bueno, ven un vehículo que estaba impactado y bueno, se encuentran pues una grande cantidad de, bueno, de lo que yo trataba de mover, de ese tipo de cosas que, bueno, pues que es similar al talco. Y bueno, cuando me llega este policía me dice, ¿sabes qué? Andan investigando, pues llévatelo y ya nos arreglamos. Yo traía dinero, pero era muchísima cantidad y me doy cuenta de que, bueno, prácticamente haciendo cálculos según, bueno, según los cálculos que yo tenía, era prácticamente posible incluso pagar más o menos el tratamiento del niño y una operación que tenían para removerle este mal. Y bueno, les voy a decir esto. Nosotros veíamos a nuestro hijo cada día peor. Y bueno, poco a poco fuimos perdiendo la esperanza. Yo veía al niño y de repente se le iba la conciencia. Mi esposa llorando todo el tiempo. Y bueno, voy a decir esto. Yo amaba a mi familia, a mi hijo y a mi mujer. Pero bueno, pues yo veía a mi mujer cada vez más demacrada, no dormía, no comía. Y bueno, el niño yo lo veía cada día más débil y lo veía que sufría. Ocurre esto. Estos policías bueno, que me surtían, fueron capturados por un grupo. Y bueno, pues de alguna manera, mientras yo estoy trabajando, me habla mi mujer. Y Y bueno, al hablarme ella me dice que hay unas personas, que hay camionetas afuera de la casa intentando romper el portón. Y bueno, en la casa teníamos dos perros, se escuchan gritos, se escuchan ladridos, se escuchan gemidos de los perros. Y bueno, ya no se pierde la comunicación. Dejo lo que estoy haciendo y bueno, me dirijo hacia mi casa, pero bueno, la casa estaba bastante lejos de mi primer trabajo y bueno, pues entonces que me voy a toda velocidad y cuando llego encuentro lo siguiente, encuentro que bueno, pues mi mujer no está, mis mascotas habían fallecido, el portón estaba tirado y bueno, lo peor que me tocó ver fue muchos vecinos que yo consideraba mis vecinos saqueando mi casa. Iban unos con una pantalla, iban otros con un ropero y llevándose ropa y llevándose infinidad de cosas. Y ahí es donde te das cuenta que muchas veces la sociedad es la que está mal. Y yo estaba preocupado por mi esposa y por mi hijo. Es entonces que bueno, llego a la habitación.
y no encuentro a mi mujer por ningún lado y empiezo a gritar y empiezo a gritar. Y es entonces que escucho a mi hijo, bueno, pues se había escondido abajo de, bueno, teníamos una cama de esas que sale una cama abajo de otra, pero bueno, entre esa cama había un espacio y ahí se metió el niño, o lo metió mi mujer, más bien dicho, y bueno, yo vi a mi hijo todavía con sus, pues, pues con sus, bueno, las jeringas, las intravenosas. Estaba yo más que devastado. Y bueno, me doy cuenta que empieza a sonar un teléfono. Y agarro al niño y agarro ese teléfono y me dicen que me van a hablar en un rato más. Y bueno, inmediatamente lo que hago, muevo al niño de ahí, lo llevo a casa de mi mamá, que mi mamá vivía en un área que de plano era una colonia totalmente tranquila, donde no había ningún tipo de delincuencia, puras personas mayores, y bueno, era muy difícil dar con ella. Ahí escondí a mi hijo, como pude, conseguí todos los aparatos y medicamentos que él necesitaba, y bueno, pues de rato me mandan, me llaman y me dicen, bueno, pues revisa el WhatsApp de ese número. Y bueno, les explico lo siguiente. Me toca ver una escena que, bueno, hizo que el mundo se me hundiera. Veo que esas personas estaban, pues, haciéndole lo peor a mi mujer. Y bueno, pues resulta que le preguntaban por mí. Resulta que, bueno, ella no quiso decir absolutamente nada y me tocó ver que le hicieron infinidad de cosas. Fue muy conocido en la ciudad donde soy. Aparece, pues ese mismo día, mi mujer. Bueno, mi mujer era una mujer pequeña, ¿verdad? Pero, bueno, digamos que apareció en 2 bolsas o 3 bolsas negras en un lugar muy público, en una estatua muy conocida de mi ciudad. Y bueno, pues estaba devastado, su familia estaba devastada, ellos no sabían lo que yo hacía. Y bueno, les puedo decir esto, estaba yo eh, triste y bueno, ya nos habían dicho que mi hijo era cuestión de unas semanas, que posiblemente no iba a llegar ni siquiera a la fecha de operación, que mi hijo ya estaba mal, ya de hecho no podía mirar, cada día perdía más la vista, él decía que veía todo oscuro. Y bueno, ocurre lo siguiente. Yo sabía que bueno, que ya no me importaba nada y tenía dinero guardado, porque bueno, mi casa era un lugar, donde yo hacía mis cosas era otro. Y bueno, pues fui a ese lugar, tomé todo el dinero que tenía, que era bastante. Y bueno, simplemente regresé con mi mamá, no le di explicaciones, ella aún no se enteraba de lo que había ocurrido. Y bueno, pues le dije, cuida a mi hijo, ya después te enterarás. Y bueno, pues en ese lugar, aparte de tener lo que vendía y dinero, tenía pues evidentemente con qué defenderme. Y bueno, yo había adquirido, fíjense lo que son las cosas, por medio de redes sociales, había adquirido pues algo automático grande, ¿verdad? Y bueno, yo sabía, porque a estas personas, todo el mundo sabía dónde andaban, en qué lugar pues tenían su fortaleza, por así decirlo. Y les puedo decir esto, fui inconscientemente directo a su casa de seguridad. Ese lugar estaba en una colonia privada. Eso era una colonia privada que ya toda la gente se había ido de ahí. Era una cerrada, era pues no una colonia, era una barda que tenía por lo menos 10 domicilios, y de esos 10 domicilios ya no había nadie más que ellos, estaba totalmente bardeado.
Y bueno, yo traía una camioneta y bueno, pues no lo esperaban. Les aseguro que yo lo que quería era fallecer en ese lugar. Me armé lo más que pude y fui directamente hacia ellos. Fui directamente pues a buscar la muerte, ¿verdad? Y bueno, mi idea era buscar la venganza para pues lo que le habían hecho a mi mujer. Ella no tenía la culpa. Y bueno, fue entonces que yo llegué, bueno, prácticamente como Rambo. Había unas personas en su portón y bueno, pues se fueron con el portón y entré, estrellé la camioneta, salí hacia todos lados y tan pronto veía a alguna persona y sobre esa descargaba. Y bueno, así estuve recibiendo impactos. Recibí un impacto en una pierna, recibí un impacto en un brazo, en un antebrazo, en el hombro. Hubo uno que prácticamente me atravesó, pero no me causó ningún daño. Yo estaba totalmente con la adrenalina a todo lo que daba. Y les aseguro que yo nunca consumí nada, Les aseguro que yo nunca fui una persona, bueno, una persona adicta. Y ocurre que, bueno, pues mientras estas personas, bueno, pues estaban mucho más preparadas que yo. Y bueno, pues ocurre esto. Llega una explosión muy fuerte. Estas personas de algún artefacto que, bueno, pues al parecer una granada, truena en la camioneta que yo me estaba escondiendo. Y siento, pues vuelo prácticamente un par de metros y caigo de cabeza. Y bueno, siento que estoy perdiendo la conciencia mientras les aseguro que recibí muchísimos impactos y bueno, los que me dieron eran insignificantes, prácticamente no sé si sea suerte o no. Y recuerdo estar acostado y sentí que alguien me intentaba incorporar, que alguien me agarraba del hombro, pero no sentí fuerza, no sentí violencia. Yo lo que estaba pensando hacer era de que, bueno, pues no me iban a capturar vivo y pensaba, pues, ponerme algo en la boca y accionar cuando sentí la mano más linda que pude haber sentido en mi vida y me di cuenta que, bueno, les aseguro que no sé si fue alucinación, pero yo pienso y quiero pensar que no. Era la mano de mi esposa. Ella me miraba mientras se escuchaban detonaciones. En serio les aseguro que se escuchaban y yo veía cómo todo alrededor mío se destrozaba y yo veía como si ella me cubriera. Les aseguro esto. Era ella, era la cara más hermosa que he visto en la vida. Eran sus manos. Bueno, pues era toda mi esposa. Y yo le dije, amor, tú estás muerta. Y ella me dijo, lo sé, no te asustes. Y bueno, yo recuerdo que le dije, abrázame, quiero estar contigo. Y ella me dijo, bueno, pues es que ella me dijo, no es tu momento aún. Tienes la misión de cuidar a nuestro hijo. Y bueno, fue entonces que les aseguro que me entró la curiosidad y de hecho me levanté y estaba expuesto mientras escuchaba infinidad de detonaciones y simplemente ella me tocó la cara y me dijo, llévalo e inténtalo todo, verás que él tiene una misión muy grande en la vida y tienes que irte. Y bueno, yo les aseguro que, bueno, pues algunas personas no me van a creer, pero yo le dije que yo quería estar con ella. Y bueno, pasó algo que en serio me dobló en ese momento. Ella me dijo,
todavía no es tu tiempo, tienes que hacer que nuestro hijo crezca y él tiene una misión muy importante y cuando sea tu turno vamos a venir por ti. Y bueno, les aseguro esto, ella simplemente se tocó el estómago y fue cuando me cayó en la cabeza de que bueno, ella había estado demacrada, ella había estado mal, pero también unos días antes ella había tenido muchos ascos y mareos. Y les aseguro que bueno, simplemente ella me dijo, vete, y me dijo como me decía de costumbre, me dijo, vente y corre derecho, aún no es tu momento. Y simplemente les aseguro que ella, pues de momento se desvaneció. Y bueno, les aseguro que todavía recuerdo el momento y parece algo irónico y increíble. Y simplemente volví a la realidad. Todo lo que les digo pasó mientras me llovían balas, me impactaron más veces, me dieron en el hombro, me tumbaron los lentes que traía, tuve rozones y bueno, infinidad de cosas y simplemente corrí como ella me lo dijo, corrí y yo también traía con que y simplemente disparaba pues a lo loco, ¿verdad? Hacia atrás, mientras, bueno, sentí un impacto en un glúteo. Y bueno, pues solamente recuerdo haber brincado una barda y acto seguido empecé a escuchar muchas detonaciones. Bueno, ocurrió lo siguiente, este, este lugar ya había sido, no sé cómo decirlo, pues ya había sido investigado y empezaron a llegar mucho gobierno y empezó a haber un enfrentamiento el cual pues yo ya no me quedé a ver el resultado. Simplemente les aseguro que todo herido como andaba, pues caminé más de una hora. No me explico cómo nadie me intentó dar ayuda, no me explico cómo nadie me reportó, nadie me miró, me vieron elementos de tránsito, me acuerdo, y simplemente me vieron y se hicieron como si no hubieran visto nada y se fueron. Y bueno, fue que llegué a la casa de mi mamá. Y llegué y bueno, solo recuerdo haber caído tirado, llorando. Y fue que, bueno, mi mamá, pues es una señora no muy grande, pero bueno, pues obviamente se preocupó mucho y yo le dije todo lo que había pasado. Y solamente recuerdo bueno, que mi hijo aún, no sabía lo que había ocurrido, él sabía que se habían llevado a su mamá. Y él se acercó y bueno, yo me acuerdo que él estaba muy mal, pero vi que él se paró de la cama donde estaba y fue a buscarme y me dijo, papá, vino mamá a decir que vamos a estar bien. Y bueno, pues recuerdo haber agarrado a mi hijo, abrazarlo. Y bueno, les aseguro que ya no supe de mí. Pero bueno, estuve teniendo muchos sueños durante pues unos 4 días que estuve prácticamente inconsciente. En esos 4 días, lo primero que pasó al despertar fue ver a mi hijo. Vi a mi hijo viendo la televisión, lo cual me extrañó mucho porque bueno, mi hijo ya no estaba mirando y él me dijo que simplemente un día antes él despertó, que había escuchado la voz de su mamá. Y bueno, él ya me preguntó dónde estaba su mamá. Y bueno, no supe qué decirle. Solamente les puedo decir esto, tan pronto pude un poco reponerme. Mi mamá había hablado a un conocido que era doctor y bueno, yo le había dicho que no fuéramos a un hospital porque pues tenía impactos y definitivamente iban a localizarme. Bueno, ninguna de las lesiones era de ningún tipo de peligro. Y puedo decirles esto, llevé a mi hijo, lo seguí llevando a los tratamientos. Y bueno, increíblemente, él tuvo una mejora, lograron extraerle
un tumor donde prácticamente el 90% es posibilidades de no poder. Y él hasta la fecha es un niño excelente, es un niño que bueno, es mi razón para vivir. Nunca me fui de la casa, nunca me fui ya de la ciudad. Mi hijo nunca se quiso ir. Él decía que su mamá le decía que ahí tenía que quedarse. Y les aseguro lo siguiente, no puedo decir en qué ciudad ni mi nombre ni el de mi hijo. Pasando unos días, yo regresé a mi trabajo. Bueno, pasando muchos días, había metido un permiso económico. Y bueno, seguí con mi trabajo y esto pasó hace mucho. Mi hijo ya está a nada de ser un adulto y les aseguro esto. Yo le veo mucho potencial. Es fecha que bueno, pues realmente no he tenido una relación con otra mujer. Pienso que mi misión es cuidarlo hasta que él vuele por sí solo y espero que el día que me toque volver a estar con la mujer que amo. Les aseguro que bueno, el amor rebasa la vida y la muerte. Yo vi y después, bueno, pues se identificó a mi esposa y si era ella. No me explico cómo fue ella, quizá a salvarme, quizá a orientarme, pero bueno, les aseguro que algún día la volveré a ver. Y seguramente estaremos los cuatro algún día. Y bueno, pues sé que hay un angelito que nunca conocí, que me tocará conocerlo en su momento. Ojalá cuenten mi historia, no es una historia de brujas, ni de duendes, ni de nada. Pero les aseguro que esto ocurrió y te mando algunas cosas para que sepas. No vayan a decir mi nombre, ni mi trabajo actual. Pero bueno, espero que sigan teniendo éxito. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Quiero decirles algo, miren, siempre, todos los días, a veces nos levantamos, ignoramos a las personas, no por mala onda, ¿verdad? Pero a veces ignoramos a nuestras parejas o a nuestros hijos, o hacemos comentarios tontos. Y nunca sabemos cuándo va a ser el último día que vamos a ver a nuestra pareja. Sí les voy a decir lo siguiente, y con este amigo pues hablamos un ratote. Él sabe que bueno, pues hay cosas que no se hacen, todo lo malo trae consecuencias. Y yo le dije a él, tienes la oportunidad de bueno, de enseñar, de no sé cómo decir, mostrarle a nuevas generaciones que el camino correcto pues siempre es el mejor. Siempre que uno anda mal, pues tarde o temprano afectas a los que más quieres. No es, a veces uno dice, y sobre todo ahorita se la venden a los jóvenes que andan mal, se la venden de que, ay, que la vida es para vivirla. Pues sí, pero no, la verdad es que la vida es para vivirla y vivirla bien. Acuérdense del corrido de Pancho López, no la vivan tan aprisa. Y sí les voy a decir esto, la familia es sagrada y es el valor que tenemos. Si tienen hijos, siempre piensen primero en sus hijos. Y les voy a decir esto, a veces pues hay personas que tienen una mala relación. Ustedes, yo sí se los puedo decir, hagan hasta lo último. Y si no funciona, pues ya no fue culpa de ustedes. Traten bien a sus parejas, denle lo que la pareja quiere. Si les pide algo a ustedes, pues dénselo, porque si no va a buscar en otra parte y luego ahí anda la gente haciéndose la víctima. Acuérdense que bueno, pues perro que no come en casa se sale a comer afuera, y no estoy justificando nada, ¿verdad? Pero bueno, traten bien a las personas que los quieren. Y bueno, raza, cuídense mucho. Esperemos les haya gustado esta historia. Bueno, no gustado del modo, ay, qué bonito, pues simplemente sepamos que todo tiene consecuencias. Y este amigo, pues, oye, vaya que su hijo ni siquiera parece que algún día estuvo enfermo. Está enorme, y bueno, pues yo nada más te digo, amigo, eliminé todo lo que me enviaste, que
qué valor de vivir en la misma ciudad. Pero bueno, sí te puedo decir esto, las personas que hacen el mal tarde o temprano ya no están. A veces muchas personas, a veces también abandonan sus propiedades, pero bueno, la gente que anda mal tiene un periodo de vida muy corto. Y sobre todo si hacen el mal, misteriosamente hay personas que hacen fechorías, pero no se meten con nadie, esa gente dura mucho. Y bueno, pues ya saben, raza, cuídense mucho, esperemos que les haya gustado esta historia y simplemente les deseo lo mejor este día. El 14 de febrero es un día de que debemos de querernos mucho. Quiero mandar un saludo en especial allá a la Ciudad de México. Cada día falta un día menos para andar allá. Les aseguro que bueno, es de lo que más quiero, es andar por allá. Y sobre todo, raza, mucha gente que cualquier cosa que quieran comentarme, ya saben que el canal es para ustedes. Nunca les voy a negar. A ver, bueno, si voy manejando, si voy a hacer algo, pues no puedo, ¿verdad? Pero a veces me dicen gracias por contestar. Y no, raza, no tienen que agradecer. El canal es para ustedes y aquí tienen un humilde servidor. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.